intermedias y tenemos la TR de explotación, que pueden ser TRs corridas o pueden ser lines, que son TRs cortas que van ancladas a una TR anterior. El grado y el diámetro van a depender mucho de la resistencia a la cual va a estar sometido el pozo. Por eso es importante uno en el diseño poder evaluar adecuadamente a qué carga va a estar sometida. Para eso no solamente definir el diámetro de la tubería de revestimiento, sino también el grado de acero utilizado. Actualmente, dependiendo de qué tan optimizado podemos hacer un pozo o no, el número de tuberías que lleva de un pozo refleja aproximadamente de 30 al 40% del mismo. Entonces, si nosotros podemos perforar de forma que podamos evitar tuberías de revestimiento y optimizar la perforación, eso aligera el costo del proyecto, ¿no? Ahora, dentro de los puntos que deben de tener siempre en mente, es la forma en cómo actualmente estamos diseñando los pozos. La metodología es diferente dependiendo el área de forma internacional, pero aquí en México adoptamos algo que se llama BSD-SE. El objetivo de esta metodología es poder establecer desde 5 etapas principales el desarrollo del proyecto y a su vez poder ejecutarlo y evaluarlo de tal forma de que yo pueda tener lecciones aprendidas que yo pueda hacer utilizar en otros pozos. En este caso, en México y sobre todo en Pemex, se ocupa la metodología BCD, que generalmente son los primeros 3 pasos: la visualización, la conceptualización y la definición. Comúnmente aquí todo es predril. Significa que durante estas etapas los compañeros de geociencias, junto con los compañeros de diseño, terminación, costos e inclusive logísticas, tienen por objeto diseñar, bueno, principalmente conocer la estructura y identificar el objetivo. Posteriormente, diseñar el pozo con base a las condiciones que exige la estructura y también al mismo tiempo optimizar el mismo proceso. Asimismo, programar cuáles son los equipos, materiales y servicios que se van a necesitar. Y posteriormente entra la etapa de SE, que sería el seguimiento y la evaluación. En esta etapa, como tal, tiene por objetivo poder ejecutar apropiadamente con todo lo diseñado en BCD, en tiempo y forma, respecto a programa, y posteriormente ir identificando posibles riesgos que ya se identificaron en la etapa de BCD y ir tomando las medidas preventivas o de contingencia que estén diseñadas para poder salvaguardar el proyecto. Entonces, realmente la aplicación de la metodología hecho de una muy buena forma te ayuda a perforar un pozo en costos relativamente programados y ejecutar el proyecto en tiempo y forma. Desafortunadamente, muchas veces las prisas, la falta de información no hace posible que se complete el proceso como tal. Sin embargo, es algo que deben de tener en mente y lo que actualmente se está utilizando para la definición o el diseño de cada uno de los pozos. Cada compañía que es libre de realizar este proceso o aplicar sus propias metodologías, específicamente en Pemex, esta es la que se está utilizando. Pregunta, ¿alguien tenía idea de o ha aplicado esta metodología en el proceso o la ha visto? No. Yo sí ya la había visto. Ok. ¿Alguien más? No. Yo lo había escuchado, pero no la había pues visto como tal. Ok. Bueno, aquí el objetivo como tal es identificar, entender, ejecutar y sobre todo tomar la mejor decisión. Pero para eso la planeación debe ser muy robusta y que en este caso la ejecución debe ser oportuna y en el momento exacto, ¿no? Muchas veces se pierde tiempo en conociendo qué está sucediendo, ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cuando todo eso se debe ver aquí en la planeación. Ese es el motivo por el cual en esta etapa, en ambas etapas, y intervienen los equipos de geociencias, perforación, terminación, costos. Sin embargo, comúnmente la mayor influencia se tiene a nivel de planeación, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver a nivel de planeación. Sin embargo, pues en costos, pues tú ves que es lo que menor se refleja. Víctor, Víctor, Adelante, maestra. ¿qué quiere decir BC de visión? ¿Qué quiere? No, visualización,
conceptualización, definición. A Son ver, etapas. a ver, eh, visualización, ujú, visualización, ¿no? ujú. C, visualización, Visualización, conceptualización, conceptualización, definición. definición, visión. En la conceptualización estás viendo todos estos puntos que están marcando con rojo, ¿verdad? En la conceptualización. Sí, Y la D, vuélveme la repetí porque estoy medio definición. definición de de definir bien los conceptos, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se maneja? En la visualización comúnmente va a entrar el geólogo, el geofísico y el petrofísico. El objetivo es identificar la estructura geológica, el yacimiento y qué es lo que vamos a encontrar durante la perforación. Una vez que en visualización los compañeros de geociencia han definido eso, parte de la geomecánica empieza a interactuar y pasa a lo que es conceptualización. En conceptualización, geomecánico toma todo lo visto por los compañeros de geociencia e elabora un modelo de estabilidad que ya empieza a entrar el compañero de diseño de pozos y empiezan a generar lo que sería el estado mecánico y la propuesta de asentamientos, diámetros y densidades de lodo, ¿no? Entonces, en el conceptualización es la parte más fuerte para geomecánica porque es donde retoma la información de geociencias y al mismo tiempo él va a pasar información a definición, que se genera el modelo, el mapa de perforación y posteriormente pasamos a definición. En definición es la parte fuerte de los compañeros de diseño, determinación y de logística, porque ellos una vez que ya tienen estructurado del estado mecánico del pozo, la propuesta de densidades y así como el tipo y el grado de tubería de revestimiento que se van a utilizar, entran al proceso del diseño para evaluar la forma más rentable de llevar a cabo el proyecto, hacen su parte de logística, de equipos, materiales, servicios a utilizar y posteriormente el pozo entra a una fase que se llama el programa de perforación. El producto que vamos a tener de BCD es un programa de perforación. Antes de que entremos a la perforación, que sería el seguimiento, hacemos algo que se llama perforación en papel. La perforación en papel tiene por objetivo revisar nuevamente lo que se hizo en BCD, estar de acuerdo en los servicios, materiales y prácticas que se van a ejecutar y una vez que se revise en conjunto con la compañía operadora, la de servicios y en este caso pues Pemex, se entra a la ejecución del pozo. En el seguimiento, realmente lo que se va a hacer es de que se va a ir perforando el pozo y se va a evaluar, en pocas palabras, lo programado respecto a lo real. En caso de que lo real salga o se desfase de lo programado, es necesario hacer una actualización. Esa actualización comúnmente viene desde la parte de visualización con los compañeros de geociencias, es decir, geólogo, geofísico, petrofísico, nuevamente pasa al geomecánico y regresa a diseño. Entonces, el seguimiento siempre va a estar retroalimentando la parte de geociencias de tal forma de que podamos evaluar el modelo a nivel de geología y posteriormente los de perforación tomen decisiones durante la construcción del pozo. Entra la parte de perforación, termina la perforación, entra la parte de terminación, se acondiciona el pozo para porque éste pueda fluir, realizar las pruebas del yacimiento, se hace producir y posteriormente termina el proyecto a nivel de ejecución en el pozo. Sin embargo, una vez que se termine eso, necesita entrar la fase de evaluación. La fase de evaluación es retomar todo lo que se hizo desde que se programó, evaluar qué fue lo real, qué fue lo programado, dónde hubo esa diferencia, por qué hubo esa diferencia y posteriormente poner ahí recomendaciones, conclusiones y resultados. Esa es la forma en la cual se debería trabajar. Cada una de estas fases, visualización, conceptualización y definición, debería de llevar un promedio de 15 días cada una de ellas. Sin embargo, muchas veces por el tiempo, o la premura del proyecto, muchas veces en 15 días se hacen las tres, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivo va a ser el BCD? Definitivamente va a ser el tiempo,
el tiempo que le dediques a realizarlo, la cantidad de información disponible y sobre todo muchas veces la misma sinergia del equipo, ¿no? No sé si quedó un poco más claro, maestra. Sí, sí, ya quedó más claro. Porque jóvenes pregunten para que vean cómo se reafirman los conocimientos. Todos hubieran ido con la duda de que era BCD. Jóvenes, hay que preguntar cuando realmente no tiene uno los conceptos claros. Eso es muy importante. No les dé vergüenza preguntar. Es que no se vayan con la duda ahorita que el ingeniero, que pues realmente es un experto a nivel pues, ya nacional, mundial, en la cuestión de geomecánica y ha estado también desde viene pozo en campo, conoce la tierra, conoce las problemáticas que se enfrentan, no nada más técnicas, sino hasta humanas. Entonces, realmente pregunten, por favor, cuando no tengan claro, en este caso, pues ya todo se maneja con siglas, y si realmente no entendemos, salen ustedes, somos analfabetas, porque todo se maneja por siglas, pero los conceptos que encierran son muy importantes. Gracias, Víctor, porque realmente yo tenía esa duda muy grande. Que muchas gracias por la No, ampliación. nada, maestra. Gracias, Ok. Víctor. Bueno, ahora vamos a empezar a retomar, para no entrar en todo el proceso, ciertos elementos indispensables que tienen por objeto durante la aplicación de la perforación o del fluido. ¿Alguien iba a hablar? No, él tiene una persona que tiene activado su micrófono. Ah, ok. Este, no sé si es que alguien... No lo silencio, profe. Ok, listo. Ok, bueno, dentro de los puntos importantes para nosotros a nivel de perforación, a nivel de fluidos, es primordial empezar a tener en mente o empezar a pensar qué es lo que vamos a perforar. Los compañeros de geociencia muchas veces ellos generan una gran cantidad de insumos que para nosotros es indispensable siempre y cuando lo podamos aplicar de forma correcta. Dentro de esa gran cantidad de información a evaluar, nosotros necesitamos entender, porque muchas veces, dado el área, entender cómo se va a estructurar un pozo, qué significa llegar al objetivo y cómo llegarlo, comúnmente está más enfocado a geociencias. Muchas veces en perforación cuesta un poco entender o tratar de traducir lo que todos ellos generan y cómo lo podríamos aterrizar nosotros. Dentro de lo primero que deberíamos de entender y siempre tener en mente es conocer qué es la columna geológica. Muchas veces damos por hecho que la columna geológica pues es algo que podría pasar desapercibido, no podría tener un valor agregado. Sin embargo, si a nivel de perforación ustedes la analizan de una forma correcta, pueden sacar mucho valor agregado de ella. Una columna geológica tiene por objetivo delimitar ciertos cuerpos o de edades específicas durante el estrato del subsuelo hasta el yacimiento. Y en esa columna geológica, una vez que ha sido identificada por los compañeros de geociencia, los geólogos, geofísicos, tiene por objetivo identificar qué tipo de litología constituye esa formación y comúnmente qué extensión tiene, hablando en profundidad, una respecto a otra. El hecho de nosotros conocer la columna geológica nos permite entender qué es lo que vamos a perforar, qué tipo de litologías vamos a encontrar, cómo va a estar variando esta litología respecto al pozo e inclusive el tipo de cambio que yo voy a obtener, no solamente en edades, ¿no? Sino en eras. Entonces, en México, la columna geológica ya se ha identificado con un cierto color específico para los sedimentos terciarios, otro para los sedimentos calcáreos, y conforme la columna geológica yo puedo identificar no solamente el tipo de litología
que yo voy a encontrar en la perforación, sino cuáles son los puntos donde yo voy a producir el hidrocarburo que estoy buscando. Otro punto importante de la columna geológica es de que esta puede marcar la pauta para que yo empiece a visualizar el diseño del pozo. Una vez que yo tengo identificado el yacimiento, en este caso, hagamos que no vemos bien las letritas de los pozos. Este es un ejemplo real a nivel de brecha. Es un pozo acá de la región sur, de la región marina, perdón. Estamos hablando de la brecha. Comúnmente, el objetivo de poder identificar una columna geológica nos permite entender y conocer cuál es la profundidad del pozo que yo voy a perforar, cuáles van a ser los requerimientos que necesito e inclusive empezar a ver en cuántas etapas, ya con la experiencia y con el tipo de formación que yo ya tengo identificada, cómo inclusive voy a perforarlos y en cuántas etapas va a ser cada una de ellas, ¿no? En este caso, es importante que ustedes entiendan cómo esta columna está estructurada, cuál es la longitud que va a tener, las profundidades, cómo está referenciada. Comúnmente la columna geológica, los compañeros la van a definir por formación, van a poner una profundidad desarrollada, una profundidad vertical y la profundidad total, ¿no? Como puntos importantes, los compañeros de geociencias siempre nos van a dar tres aspectos importantes de la posición en la cual necesito yo construir el pozo. Una, las coordenadas del conductor, que comúnmente van a estar identificadas ahí por los compañeros de que posicionen la plataforma y las coordenadas del conductor que yo tenga en el templete, que sería la estructura donde yo voy a perforar el pozo. Posteriormente, necesito conocer las coordenadas del objetivo o de la cima del objetivo, que comúnmente es la cima del yacimiento a la cual yo voy a empezar o voy a buscar esa acumulación de hidrocarburo. Y por último, la coordenada de la PT, es decir, cuál sería la profundidad a la cual va a llegar esa trayectoria. El objetivo de conocer estos tres puntos específicos es de que yo tenga la cantidad o la capacidad de poder diseñar un perfil de trayectoria específico para llegar y cumplir con el objetivo. Estas coordenadas que ustedes ven aquí están diseñadas para que yo pueda, en este caso, atacar un punto de una muy buena acumulación dentro del yacimiento e inclusive tienen por objetivo cubrir ya una extensión determinada o longitud penetrada dentro del yacimiento, con el objetivo de producir adecuadamente aceite. Entonces, una vez que los compañeros de geociencias identifican la columna geológica, ellos que comúnmente eh, trazan una trayectoria preliminar que posterior nos llega a nosotros acá en diseño, nosotros revisamos esa trayectoria y muchas veces es ahí donde empieza a entrar en detalle, voy a decir que el background de perforación, porque muchas veces esa trayectoria necesita considerar zonas de construcción, necesita considerar etapas e inclusive puntos donde yo es necesario o no construir. Sin embargo, como ya conocemos las coordenadas en superficie, a yacimiento y APT, yo puedo rediseñar parte de esa trayectoria cumpliendo con los puntos que me solicitan, tomando en consideración la columna geológica y muy probablemente en ese momento ya se va a tener parte de la ventana operativa. Entonces, una vez que se recibe la columna, se tiene la trayectoria, nuevamente se hace una retroalimentación con los compañeros de geociencias, dándole la propuesta y se reajustan estas profundidades. Estas profundidades muchas veces, dependiendo del campo, ya se conocen y tienen por objetivo identificar la longitud del pozo, puntos de asentamiento y en este caso, a partir de ahí ya vamos a tener una estructura prediseñada del pozo a trabajar, en la cual van a estar involucrados todo lo que va a ser la perforación y como no me refiero a perforación es todas las actividades, ¿no? Direccional, cementaciones, fluidos de perforación, toma de registros, etcétera. Entonces, como punto importante, es importante que entiendan qué es la columna, cómo utilizarla, cómo visualizar la construcción del pozo, qué es lo que está, qué es lo que viene reflejado, qué tipo de litología voy a encontrar y estos son elementos que yo voy a necesitar
para poder diseñar o establecer programas de cementación, programas de fluido de perforación, etcétera, ¿no? Por último, aquí, como comentario, muchas veces es difícil entender, comúnmente para los de perforación, me estoy enfocando en esa parte, a qué se refieren cuando estoy hablando de una arena, arenisca, arena arcillosa, lutita arenosa, etcétera. Tenemos ya la clasificación de las rocas sedimentarias, aquí se las pongo, ahí les voy a pasar la presentación para que ustedes empiecen a identificar y entiendan cuando los compañeros de que hagan la descripción de este tipo de roca, yo tengo la idea de qué estoy perforando, porque muchas veces el tipo de roca, la litología, qué está constituida o no está esta roca, va a marcar los ritmos incluso para el diseño de barrenas, las tasas de penetración, etcétera, ¿no? Pero mucho de eso tiene que ver con la litología. Es importante que ustedes tengan un conocimiento de la roca como tal. No voy a decir que sean especialistas en AL, porque muchas veces estamos enfocados en perforación, pero sí entender qué es lo que estoy penetrando para saber cómo lo voy a hacer. ¿Sale? Otro punto importante aquí a analizar y que también muchas veces pasa desapercibido es el conocimiento de los mapas estructurales y de la sísmica. Eh, Nuevamente, muchas veces esto es parte de lo que los compañeros de geociencias hacen. Sin embargo, durante la perforación tiene muchas implicaciones y es importante que siempre lo tengan en cuenta. Eh, el objetivo de un mapa, en este caso un mapa estructural, es poder identificar el tipo de estructura hacia dónde yo estoy evaluando los pozos, cuál es el arco estructural y cómo este se va comportando respecto a la profundidad, respecto a las curvas de nivel. Ese tiene por objetivo no solamente yo poder posicionar en el espacio cómo sale un pozo de la macropera. Se llama macropera a la estructura superficial en pozos de tierra de donde salen muchos pozos. A eso se le llama pera o macropera, ¿no? Macropera depende si tiene muchos pozos, pues ya es macro, ¿no? Entonces, a nivel de pozos marinos, una plataforma o una estructura tiene un templete. Entonces, pera y templete, macropera o pera y templete son términos que se ocupan dependiendo de dónde esté posicionado, si sea marino o terrestre, ¿no? Entonces, este es un pozo terrestre, tenemos la macropera. El objetivo de esto es conocer cómo se puede leer este mapa, es poder yo conocer de dónde sale el pozo en superficie, hacia dónde se dirige hacia la PT, en qué parte de la estructura se está identificando, si está en la parte más alta, si está en los contornos, si está delimitando la estructura y de igual forma saber cómo está orientado el pozo. Es importante que muchas veces cuando nosotros perforamos un pozo, es importante siempre tener en cuenta los pozos de correlación. ¿Cuál es el pozo que yo perforé antes de este que estoy programando? ¿Y qué acciones, lecciones aprendidas o sucesos que pasaron en el otro pozo me sirven a mí para yo ahora no cometer no ver ese evento y si es posible mitigarlo o evitarlo? Entonces, con el entendimiento de este mapa o de los mapas, yo también puedo conocer no solamente qué pozo es el más cercano al que estoy perforando, sino identificar cuál es el pozo de correlación que yo tengo más cercano respecto a otro. Pozos cercanos muy probablemente son pozos de correlación, a menos de que exista un evento estructural que realmente esté afectando muy bruscamente eso, ¿no? Entonces, es importante que se sienten, la parte de geociencias, se tomen el tiempo de entender qué es lo que hacen, cómo lo visualizan y cómo nosotros podemos aquí en perforación utilizar esa información para tener un mejor entendimiento de cómo se comporta la Tierra, ¿no? Entonces, identificar los pozos de correlación, saber cuál es el pozo que yo debo de tomar es totalmente crucial. Pero estos mapas surgen a partir de lo que es la interpretación geofísica. Los compañeros de geofísica, realmente ellos tienen mucha experiencia identificando la estructura o estructuras a niveles regionales y el objetivo de eso es de que nosotros podamos entender cómo está distribuido los sedimentos, qué estructuras geológicas prevalecen y dependiendo de la especialidad muchas veces entender a lo que se llama riesgo geológico.
Las secciones sísmicas, más adelante probablemente ustedes lo van a saber, se manejan en el tiempo, en el dominio del tiempo, en el dominio de la profundidad. En perforación, es recomendable que ustedes siempre pidan la sísmica en profundidad, y esa sísmica comúnmente ya va a traer identificado rasgos geológicos o estructuras geológicas ya definidas por ellas, como fallas, discordancias, altos estructurales, no lo sé, cualquier tipo de anomalía que se pueda observar y pueda ser interpretada por ellos. Dado que la sísmica ya está en tiempo, eso nos ayuda a nosotros entender a qué profundidad yo puedo encontrar ese evento geológico, y probablemente ese evento geológico marque un riesgo o un punto clave para el diseño en la perforación del pozo. Entonces, hay muchos eventos geológicos muy relevantes que pueden afectar el diseño de un pozo, entre ellos un domo salino, una falla normal o inversa muy pronunciada dentro del pozo, fallas inestables, bloques cabalgados uno encima de otro, que juegan puntos relevantes en la construcción y el diseño del pozo. Entonces, apoyándonos de ellos, nosotros podemos entender dónde vamos a perforar, qué eventos vamos a encontrar durante esa perforación, a qué profundidad, e inclusive apoyarnos de ellos de qué tan severo o no puede ser el evento que vamos a encontrar. Entonces, una vez que se identifican regionalmente las estructuras geológicas, los cimas o bases de las formaciones, los compañeros ya generan estos mapas que a su vez también nos sirven para poder identificar de forma en el espacio qué pozo de correlación voy a utilizar. Entonces, yo sé que es algo que muchas veces está fuera de lo que comúnmente nosotros observamos. Sin embargo, el punto aquí es de que se hagan integrales. Un profesionista debe ser integral, no voy a decir que conozcan, que sean especialistas de otra área, sino que tiendan y puedan tener la capacidad de absorber eh, qué información es clave para mi especialidad o para mi trabajo y por qué se está comportando así. Las respuestas de qué se está comportando se los va a dar el especialista, en este caso el geofísico, el geólogo, el petrofísico. ¿Cómo lo voy a utilizar? Eso va a depender del talento, ¿no? De cómo lo hemos visto, cómo se puede visualizar. Entonces, esta información es crucial actualmente. El enfoque es trabajar multidisciplinariamente y todos nutrirnos de lo que comúnmente no se hacía, ¿no? Esta es una sección sísmica. Ese es un ejemplo todavía mucho más pronunciado de lo que habíamos hablado. Y aquí el punto simplemente es que muchas veces yo soy de las personas que no hay que tener miedo a romper esas barreras, entender qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces estamos casados de que el pozo más cercano o el pozo que está a la vuelta de la esquina es el pozo que voy a utilizar para hacer la correlación, cuando realmente no es así, ¿no? Este es un mapita de unos pozos. En este caso es una sección sísmica. Esta sección sísmica va de suroeste al noreste, y esta sección sísmica que ustedes ven aquí es esta línea negra que va atravesando este mapa estructural. Esta línea está trazada así porque el objetivo es identificar ciertos pozos y ver la continuidad que tienen las capas de un pozo respecto a otro. Entonces, observen, ¿no? Pareciera ser que en la parte superior todos los pozos se comportan igual. Sin embargo, ya los compañeros de geociencias ya hicieron la interpretación y pareciera ser que respecto se desplazan hacia el suroeste, hay un cambio en las formaciones, en este caso en la longitud que tiene una respecto a otra, e inclusive en los eventos geológicos que yo tengo. Si yo quisiera tomar como pozo de correlación este color azul o en esta posición, muy difícilmente o no, no necesariamente tendría que tener el mismo comportamiento que estoy observando. Incluso si yo tengo pozos de correlación cercanos. Hay pozos que definitivamente están viendo lo mismo, otros que no. Entonces aquí tengo estos tres, el rojo, el azul y el negro. Entonces no necesariamente todos los pozos que yo voy a utilizar
para yo poder diseñar un análisis, porque siempre es importante entender cómo lo voy a analizar con los pozos de correlación, va a ser el que yo voy a definir por defecto por cercanía. Comunalmente tienen que recurrir a otros elementos como secciones sísmicas, registros geofísicos, para evaluar qué tan continuo y qué tan probable es que el pozo que yo voy a perforar se parezca al que tengo programado. Si realmente tiene relevancia, si estructuralmente o geológicamente tiene sentido. Porque una cosa es que tengamos un análogo geológico, que un análogo productor, que un análogo en perforación, sobre todo por diámetros, por asentamientos. Entonces, son implicaciones que van a ir adquiriendo, pero el punto aquí es de que el diseño actual, el diseño reciente y el completo actualmente se hace con el soporte de geociencia, ¿vale? Bueno, ¿para qué tanto entrar en ese punto? Lo importante de esto es de que hoy en día necesitamos evaluar a lo que definimos como riesgo geológico. El riesgo geológico es evaluar el impacto que tiene cambios estructurales, litológicos, en una columna geológica o en una secuencia que yo voy a perforar sobre la perforación. ¿Qué tan severo y probable será que ocurra y cómo yo puedo evitarlo? En este caso, ese riesgo geológico viene del análisis de geología y geofísica, se hace antes de la perforación, busca entender estructural y estratigráficamente para mitigar riesgos, disminuir incertidumbre de qué es lo que voy a encontrar, el diseño de pozos geológicamente optimizado, es decir, que yo pueda aislar apropiadamente secciones que pudieran no coexistir simultáneamente durante la construcción de un pozo a través del asentamiento de TRs y en este caso entender el subsuelo, ¿no? La forma en cómo yo voy a diseñar ese pozo tiene muchas implicaciones. Los compañeros de geofísica y geología, a partir de su interpretación o atributos sísmicos, que tienen por objetivo identificar rasgos geológicos que tengan importancia o relevancia durante la perforación de un pozo, delimitarlos y en este caso, en base a eso, generar modelos que puedan ser utilizados para, en este caso, evaluar apropiadamente la posición, cómo se encuentra, si es decir, si lo voy a encontrar una posición como tal, si está disperso a través de una cierta área, conocer cuál es la extensión que puede tener y en este caso, cuáles serían las mitigaciones que ya nosotros como perforación va a tener. A nivel de geomecánica, tenemos por objetivo incluso delimitar zonas de transición, zonas normales, zonas sobrepresionadas, zonas de sal e inclusive condiciones de yacimiento. Ejemplo muy común, la parte terciaria son sedimentos de comúnmente o en su mayoría de lutita y arena, arenisca, que son identificadas como zonas de presión normal, zonas de transición y zonas sobrepresionadas. Como ustedes saben, en perforación nosotros diseñamos un pozo muchas veces con base a aislar o con puntos de asentamientos cuyo objetivo es aislar zonas de zonas normales, zonas de transición y zonas sobrepresionadas con el objetivo de que no coexistan para que yo pueda perforar de forma estable. Entonces, con el apoyo de ellos, uno es posible delimitar esas zonas y con base a eso programar asentamientos. En este caso, como pueden ver en este ejemplo, este pozo en particular atraviesa una zona normal, una zona de transición y una sobrepresionada. Pero otro pozo perforado en otra sección pareciera ser que perfora la zona normal y de golpe entra a la zona de alta presión, sin ver transición. Probablemente el diseño de asentamiento de terres de este pozo es diferente al que yo tengo propuesto. Pero todo eso viene del análisis multidisciplinario que ya se hace, ¿no? Por otra parte, como pueden ver, hay zonas donde hay intrusión salina, pareciera ser que hay otras donde no, e inclusive a nivel de yacimiento, comúnmente yacimientos mesozoicos aquí en México son naturalmente fracturados, tienen zonas de fracturas y pueden ser identificadas. El punto es que yo pueda como tal evaluar cuál es el impacto geológico que va a tener, cuál es el riesgo y empezar a eso, con base a eso, poder identificar puntos relevantes
a tratar durante la perforación, un mejor diseño de asentamientos, una mejor propuesta de fluidos de perforación y en este caso diseñar los materiales, equipos y servicios necesarios para perforar el pozo de forma óptima. Una vez identificado eso a nivel macro, lo podemos hacer a nivel local, es decir, a nivel pozo o a nivel proyecto. El punto aquí es de que vamos a agrupar todas las disciplinas a nivel de sísmica, geofísica, la columna geológica, identificar aquí las formaciones, eventos geológicos, delimitar los topes de la cima de la columna, zonas normal, transición de alta presión, entradas del Cretácico, zonas del yacimiento, evaluar la trayectoria, identificar o hacer notas sobre cada tipo de zona, qué tipo de litología, a qué profundidad espero la entrada de cada una de esas zonas, aterrizarlo a nivel de registro geofísico, identificar incluso marcas eléctricas que sean correspondientes al comportamiento de lo que se está observando a nivel de sísmica, correlacionarlo con los pozos y posteriormente identificar puntos de asentamiento que me permitan construir el pozo. Nuevamente, esos puntos de asentamiento deben cumplir con los requerimientos del último diámetro del liner a explotar y optimizar el proceso. Entonces, hasta este punto es la información básica de geociencias que deberían de tener en mente para a partir de aquí ustedes empezar a diseñar el pozo. Entonces sería análisis de la sísmica con el riesgo geológico, estructural, los mapas, la columna geológica, coordenadas en superficie, cima y yacimiento a la PT, y posteriormente englobar todo eso en un análisis de riesgo geológico para entender qué es lo que voy a perforar, qué es lo que me espero, y sobre eso generar un diseño que me permita superar todos esos eventos geológicos esperados que ya tengo en mente, ¿no? Pregunta de esto. Sé que muchos son de perforación y que es como, voy a pensar que es otra perspectiva en cómo lo están aterrizando. ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. ¿Podría repetir lo último de la información requerida? Es que no es que no se escucha muy bien. Información requerida respecto a qué. Ajá, es que dijo, bueno, hizo como un breve resumen de toda la información que requeríamos para la Ah, ok, construcción del ok. pozo. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Ajá. mira, aquí vamos a partir de que somos perforación, ¿no? De perforación, lo que debemos de tener en mente, número uno, es columna geológica, ¿no? La columna que va a implicar formaciones, profundidades, también va a traer esos cambios litológicos, coordenadas para el diseño de trayectoria. Entonces ya estamos entendiendo qué es lo que vamos a perforar, qué litología vamos a encontrar y dónde, a qué puntos en el subsuelo o en el espacio necesitamos llegar. Ahora, eso es a nivel de columna, a dos dimensiones, pero necesitamos una visión 3D. Es ahí donde nos vamos a apoyar de los compañeros de geociencias, geólogo geofísico, para evaluar en el espacio cómo se está comportando la sísmica, qué eventos estructurales hay, y probables identificaciones de zonas de alta presión, eh, fallas, eventos geológicos como domos salinos, domos arcillosos, etcétera, ¿no? ¿Conoces eso? Probablemente el compañero de petrofísica ya tenga un conocimiento de cómo se están comportando los registros respecto a esos eventos geológicos que ya se identificaron en geofísica o en la interpretación sísmica. Lo que sigue es agrupar todo eso en algo que se llama riesgo geológico. Y el riesgo geológico es el conocimiento de las implicaciones que traen los cambios estructurales en el subsuelo en la perforación. Eso va a ser utilizado para mejorar el diseño del pozo. ¿Cómo? Proponiendo mejores propuestas de asentamiento de TRs, densidades de fluidos y el conocimiento de qué es lo que voy a perforar. Entonces, si yo sé qué es lo que lo voy a perforar, yo puedo diseñar cómo lo voy a perforar. Es decir,
qué tipo de trayectoria necesito diseñar, qué tipo de barrena voy a utilizar, bajo qué condiciones necesito aplicar la dinámica de perforación, rotación, peso sobre barrena, gasto, densidad de fluido de perforación, equivalentes, cementaciones, etcétera, 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 para que yo pueda aislar esas secciones de pozo problemáticas ya identificadas en el riesgo geológico y poder construir un pozo en tiempo y en forma. Perfecto, muchas gracias. ¿Preguntas, chicos? Yo Yo tengo tengo, una. ah, Oh, Adelante. adelante, Yasmin. ok, gracias. Yo tengo una con respecto a las coordenadas PT. ¿Qué significaba eso? Profundidad total, Ok, PT. gracias. Eh, Aquí comúnmente la PT es la profundidad donde va a llegar el pozo. Nuevamente, la diferencia entre la profundidad, bueno, eso ya lo van a ver cuando diseñen trayectorias, pero muchas veces la PT no está alineada. En este caso, fíjense, la coordenada, si tú perforaras un pozo vertical, la coordenada en XY, en PT y CIMA debería ser la misma, solamente cambiaría Z. Pero aquí tenemos variación en esto. Probablemente signifique muchas veces que quiero entrar al yacimiento en una posición y llegar hasta otra posición, ¿no? Entonces, muchas veces esas coordenadas o esos cambios de coordenada están alineados y otras no. El objetivo de eso es que muchas veces los compañeros de geociencia quieren cubrir un punto específico de la cima y un punto específico de la base en la perforación, perforar ese tramo. Entonces, vienen dos consideraciones importantes. Regla de dedo. El contacto agua-aceite siempre va abajo de la PT, porque nosotros queremos producir aceite, no agua. ¿Sale? Esa es una. Dos, la forma en la como voy a atravesar el yacimiento debe ser una condición que no dificulte la trayectoria. Muchas veces la cima del yacimiento y la base generan una trayectoria que necesitan tener entre la cima y la base un ángulo de hasta 60 grados. Entonces, aterrizar un pozo, estoy hablando ya de diseño, ¿no? En el cual vas a diseñarlo y de ahí tú posteriormente lo atraviesas, pues sí se puede, ¿no? Pero añade complejidad al proyecto. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento de qué es la coordenada conductor, la coordenada en la cima y la coordenada en la PT, para que ustedes diseñen una primera trayectoria cumpliendo estos requerimientos. Pero esos requerimientos cumplen con el objetivo geológico de atravesar apropiadamente el yacimiento donde ellos quieren que se perfore. Pero eso no significa que mecánicamente sea la mejor opción. Es ahí donde ustedes entran. Pero ustedes tienen que entender el conocimiento de qué están pidiendo, cómo lo están solicitando y llegar a un consenso de que con ellos de, oye, entiendo tu punto, ya sé por qué lo quieres hacer ahí, entiendo que quieres investigar esa parte, quieres perforar ahí, pero ¿qué crees? Por la forma como lo estás proponiendo, tenemos un pozo de tal diseño y ese diseño no necesariamente, mecánicamente no es la mejor opción, ¿no? Pero el punto aquí es entender los requerimientos de ellos, para que nosotros podamos acercarnos y hacer una propuesta que satisfaga a los dos, ¿no? Siguiente. Bueno, yo tenía la duda de que, por ejemplo, se supone que los registros geofísicos se utilizan pues directamente del pozo, ¿no? Del agujero, Ajá, para confirmar pues lo que ya se hizo en la sísmica, ¿no? Lo que se interpretó. ok, Pero si se supone que son mientras se hace el agujero, o sea, mientras se está perforando, eh, los que utilizan para saber antes de perforar ese pozo, o sea, ¿son de ok, correlación o cómo? correcto, exactamente. De hecho, esa es una de las funciones de los compañeros petrofísicos. Y me voy a apoyar de esta sección, ¿no? Este es el pozo rojo, azul y negro. No hay más, ¿no? Estos son los pozos que yo voy a perforar. Voy a perforar el pozo rojo ahora.
Eh, un pozo se llama localización antes de que sea perforado. Es una propuesta. Entonces, los pozos que se van a perforar son localizaciones, ¿no? Una vez que entra en perforación, ya es pozo. Ahora, yo tengo que entender más o menos cómo se va a comportar esto. Yo tengo registros del pozo azul y del negro. Necesito entender cómo se va a comportar el rojo. Pero ya los compañeros geofísicos ya hicieron la chamba de entender cómo se está distribuyendo estas formaciones y darme continuidad de una capa respecto a otra. Entonces, si yo voy a perforar el pozo rojo, imagínate, lo que yo voy a ocupar es generar un registro sintético. Un registro sintético es un registro que se deriva a partir de los pozos de correlación. Y eso es considerando la continuidad de los estratos que yo voy a atravesar. En este caso, para esta sección y para esta sección, estos pozos pareciera ser que pueden ser utilizados para yo reconstruir. Sin embargo, pareciera ser que esta formación, solamente estos pozos lo ven en esta longitud y en esta. Entonces, lo que va a perforar este pozo no necesariamente es lo que los demás vieron. Entonces, lo que hacemos es tratar de entender a partir de extrapolación o ya con continuidad. Tú ya evaluaste la cima de las formaciones, ya tienes registros de cómo se comporta. Entonces, sería extender esos registros hacia tu pozo objetivo. ¿Con base a qué? A las cimas y bases que tiene la columna geológica de los otros pozos. Esa tarea la hace el compañero petrofísico. Te generan los sintéticos del pozo, tomando en consideración el tipo de registro y, en este caso, el análisis de geociencia, que sería la continuidad de la sísmica, de los intervalos, las formaciones y las cimas. Ellos te generan un sintético con el cual tú generas un premodelo que se llama predrill o preperforación, y cuando vas perforando en tiempo real, vas tomando información y vas actualizando ese modelo pre-drill respecto al modelo real. Ah, ok, ok. De acuerdo. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más, muchachos? Sí, yo tengo una duda. Adelante. Tengo entendido que la probabilidad de éxito geológico es un elemento que se toma en cuenta en el diseño de pozo, Ok. pero justamente mi duda es si este elemento se toma dentro de la formación de la columna geológica o es o algo que se evalúa en el riesgo geológico. Eh, ¿Puedes repetir otra vez? Es que se cortó o te escuché cortado. Ah, sí, por ejemplo, de la probabilidad de éxito geológico, si va dentro de la columna, bueno, si ese elemento se toma en cuenta dentro de la columna geológica, bueno, cuando se diseña, o más bien si es algo que va posterior a ese elemento que se Ah, evalúa. es posterior. No, no, el Ah, éxito ok, geológico comúnmente es para identificar probables localizaciones, ¿no? ajá, Una vez son que un ya vector. pasas el éxito geológico, o sea, que la probabilidad es alta, aunque por lo menos dentro de todas las opciones que tienes, esto es donde pudieras encontrar hidrocarburo, seleccionas esa localización y sobre eso haces el diseño. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Listo? Vamos, porque ya. Bueno, me voy a saltar estas laminitas para que entremos de lleno a la ventana operativa. Ok. ¿Sale? Pregunta aquí, ¿alguien tiene duda de qué es una ventana operativa? ¿O una ventana de geopresiones? ¿O un modelo? No. ¿No? Excelente. Bueno, una vez que nosotros ya evaluamos el modelo de geociencia, ya entendimos el riesgo geológico, ya visualizamos cómo se va a comportar, qué vamos a perforar, se genera lo que es la ventana operativa. Esa ventana operativa comúnmente corre a favor de este, los geomecánicos. Los geomecánicos hacen un modelo de estabilidad del agujero y ese modelo de estabilidad
tiene por objetivo principal definir cuáles son los límites inferior y superior en el cual yo me tengo que mover durante la perforación en condiciones de presión para que yo pueda construir el agujero adecuadamente. Ya sabemos que ya tenemos una profundidad desarrollada, visto por el diseño de la trayectoria, ya tenemos una columna geológica y una probable litología, esto ya producto del análisis de geofísica, geología y petrofísica, e inclusive ya tenemos los registros geofísicos. Lo que hace el especialista geomecánico como tal es, con base a los registros, identificar condiciones de presión o de cambios de presión respecto a la profundidad y posteriormente definir cuál es el límite inferior o el límite superior en el cual yo me tengo que mover para poder perforar el pozo en secciones de forma segura y considerando el control y la estabilidad, que son cosas diferentes. ¿Sale? Entonces, el objetivo de yo identificar cambio de geopresiones, en este caso, de una estructura o de un pozo, es de que yo pueda construir en un intervalo con una condición de presión una sección segura, aislarla y posteriormente volver a construir otra sección, aislarla, volver a construir otra sección, aislarla y llegar al yacimiento. Para que yo pueda definir qué presión voy a utilizar para perforar cada sección del pozo, es necesario el análisis de estabilidad. El análisis de estabilidad tiene la parte inferior, que sería el mínimo peso de lodo que yo necesito para poder perforarlo de forma segura, en control y estable. Esos límites van a estar definidos por la presión de poro, que es la presión a la que se encuentran definidos los fluidos en la formación, o por la presión de colapso, que es el mínimo peso de lodo que necesito para mantener estable las paredes del agujero. Control y estabilidad no es lo mismo. Cuando yo me refiero a control de pozo, me estoy refiriendo a mantener los fluidos de la formación dentro de ella. Es decir, la densidad de lodo siempre por encima de la presión de poro. Porque si ya sabemos que si esa densidad está por debajo de la presión de poro, va a fluir, en este caso, gas, aceite o inclusive agua hacia el pozo y va a generar lo que se llama descontrol. Entonces, el control del pozo yo lo voy a tener siempre y cuando yo tenga la densidad de lodo mayor que la presión de poro. Como regla de dedo, nunca debemos rebasar ese límite. El pozo siempre debe estar en control. Operativamente, no, muchas veces perforamos pozos en control, pero sí inestables. Y con prácticas operativas se sobrelleva. Pero cuando un pozo entra en descontrol, la operación no se continúa. Controlas el pozo y posteriormente sigues. Pero es un concepto que más adelante vamos a ver. Dependiendo quién va a ser mayor de uno respecto a otro, es el cual yo voy a tomar siempre como límite más bajo. Muchas veces la presión de poro va a ser mayor que el colapso y otras veces el colapso va a ser mayor que la presión de formación. Cuando yo me refiero al colapso es el peso del lodo que necesito mantener para que las paredes del agujero se mantengan con una estructura cilíndrica. Muchas veces esa presión de colapso va a variar respecto a la formación y va a ser mayor que la presión de poro. Entonces, eso va a ser situaciones en las cuales me va a marcar el límite. Por lo tanto, el mínimo peso del lodo lo va a definir la presión de poro o la presión de colapso. Como límite superior, tenemos lo que se llama fractura. No voy a entrar en muchos detalles de que cuál es el límite superior, porque yo les puedo decir que el límite superior simplemente es el máximo peso del lodo que puede mantener el agujero para que éste no pierda fluido, ¿no? Entonces, dependiendo de la metodología que tú utilices,
Ese límite superior puede ser un esfuerzo mínimo o puede ser un gradiente de fractura. Pero dentro de la misma ventana de perforación que estés tú ocupando, tú siempre debes definir cuál es tu límite superior. Entonces, la densidad de lodo tiene que estar entre el límite inferior y el límite superior, siempre dentro de esta ventana. Creo se desconectó, ¿verdad? Y creo que se le fue el internet, ¿no? O algo. Ese por internet. Sí, yo creo que sí. Esperemos a que regrese. Pues, Sí. Preguntas, chicos. Víctor, fíjate que en todo lo de las presiones, en ningún momento he escuchado que no toman las fuerzas de cohesión de las formaciones, que cambian mucho las presiones de acuerdo a las profundidades de las fuerzas de cohesión de las formaciones. Hablan de presiones y pues para calcular la densidad equivalente de circulación, toman presión alta o presión baja desde poro, pero nunca he oído sobre las presiones que ejercen las fuerzas de cohesión de las formaciones. Quiere decir su compactación, porque están Ok. no siempre tienen fluidos, siempre a veces están como cementadas, compactadas, y se llaman fuerzas de cohesión de la Correcto. naturaleza de las formaciones, y esas a veces implican cierto tipo de esfuerzo que hay que realizar para que pues, prácticamente pueda tener los ritmos de penetración. Porque Correcto, maestra. Bueno, de hecho, bueno, bueno, no lo traigo aquí porque no estamos viendo barrenas, sí, pero pero dentro del proceso de selección y diseño de barrenas se toma en cuenta la cohesión de la roca. Sin embargo, ¿qué es la cohesión? Nosotros a nivel de diseño en perforación, diseñamos la barrena o definimos, mejor dicho, definimos una barrena o qué barrena utilizar con base a una propiedad que llamamos UCS. El UCS es la resistencia a la compresión uniaxial. Y para calcular el UCS, nosotros utilizamos dos propiedades que son la cohesión y el ángulo de fricción de la roca. Entonces, cuando tú utilizas el UCS para definir una barrena, implícitamente ya viene integrada la cohesión y el ángulo de fricción de la misma. Entonces, comúnmente, los compañeros geomecánicos compartimos curvas de UCS a los compañeros de barrenas y con base a eso ellos definen la dureza
y la compresibilidad de la roca. Y con eso seleccionan una barrena a utilizar. Una vez que se hace esa selección, entra el proceso de perforación. En el proceso de perforación, los compañeros van evaluando la tasa de penetración de la barrena, o en este caso, la tasa de penetración es decir, cuánto vamos perforando en una formación determinada bajo ciertas condiciones de peso y rotación sobre barrena. Eh, Existe una correlación respecto al UCS utilizado y con base a eso se reajustan las condiciones de operación para que se pueda perforar. Entonces, sí se utiliza, solamente que no lo he abordado aquí, o bueno, como es barrenas, que queda fuera, pero en el diseño de barrenas entra en juego lo que sería la cohesión, el ángulo de fricción y el UCS de la formación. Ese UCS va a variar dependiendo de la litología y comúnmente la profundidad donde se encuentre esa formación. Pero fíjate que realmente esto está cuando ves lo de las fuerzas de cohesión, entrar la barrena, la pendular, sistemas vertical, pero yo me estoy refiriendo a las paredes, al control del pozo, porque las paredes del pozo están sometidas a fuerzas de cohesión especiales, no fuerzas de tipo más vertical para que la barrena entre, Ok. sino viene la estabilidad también del, pues, ¿sabes por qué? Porque le estoy correlacionando con la fuerza que tiene que ejercer el lodo a través de la densidad equivalente para ir controlando las fuerzas de cohesión laterales de las paredes del pozo. Porque Ok. precisamente nunca se toman que presiones de poro, pero estos están ejerciendo unas presiones tan fuertes que precisamente los fluidos de perforación, esas fuerzas las controlamos de las paredes del pozo, las controlamos por los esfuerzos, por la correlación se puede decir, de la densidad de la fuerza que le vamos a dar al lodo en forma homogénea para controlar esas fuerzas de cohesión. Y esas fuerzas de cohesión son triaxiales, son terribles. Entonces, y eso no en función de penetración, sino en función de estabilidad del agujero durante se está perforando. Porque no Ok. es Bueno, sí se considera, maestra. pero Bueno, es que aquí no le numéricamente no lo hemos visto, pero si nosotros desarrolláramos la ecuación para determinar la curva de colapso, o mejor dicho, el andan. esfuerzo de falla por corte, viene implícito, dependiendo de la ecuación que tú utilices, el UCS o la cohesión y el ángulo de fricción. Esta curva de colapso realmente son varias curvas de colapso, no nada más esa es una, porque tú la puedes orientar respecto al plano que tú quieras construir, pero de forma implícita el colapso ya viene incluida esas fuerzas de cohesión que tiene la roca. De hecho, ese es uno de los principales puntos a evaluar durante la geomecánica, porque la magnitud de esta curva va a depender mucho de esa fuerza. Entonces, implícitamente no se ve reflejada, pero ya dentro del sistema de ecuaciones para definir esta curva ya viene integrado. Sí, porque nunca lo habían mencionado hasta que tú lo estás mencionando, porque precisamente de ahí también tenemos que procurar las densidades equivalentes y que de circulación y que el fluido mantenga una fase homogénea, porque si hay una diferencia ya de fases, pues ya todo se echa a perder del fluido. Con fase homogéneo se está refiriendo a un contraste de fase homogéneo en el lodo, ¿verdad? Sí, bueno, por ejemplo, si Ok. tú tienes 2 o 3 fases, pues ya no tienes presiones homogéneas y ya no estás saliéndote de tu diseño de las fuerzas de colapso, de cohesión. Ok. Es de que, por ejemplo, bueno, es que dependiendo como qué tan profundo lo queramos analizar, ¿no? Bueno, Porque es pero correcto. nada Sí. más superficialmente, porque yo hago mucho hincapié en que el fluido tiene que tener una fuerza, una densidad equivalente a circulación homogénea, que el fluido no debe de presentar separación de fases, porque entonces tengo yo una presión en una fase, otra presión y otra presión. Entonces, sí se hace hincapié
en que la densidad equivalente a circulación precisamente se tiene que ser homogénea a través de como dice, que no haya separación de fases, ¿no? Porque definitivamente si aún durante las operaciones no se nota mucho, pero cuando se mantiene estático el lodo, empiezan a separarse las fases. Y cuando das el arrancón, que aunque sea a velocidades bajas, ya empiezas a tener ahí un sistema de debilitamiento del colapso. Pues, Ok, sí entiendo su punto, maestra, sí. Bueno, ok, claro bueno, que son ecuaciones muy complejas, pero yéndonos a lo exacto. fácil, pues yéndonos a lo fácil, mantén columnas estables, tanto en sistema dinámico como en sistema estable, densidades equivalentes bien calculadas, pero en forma homogénea estable, tanto en sistema dinámico como en sistema estático. Ok, bueno, mire, vamos a hacer mucho esfuerzo y esto es un agujero cilíndrico, ¿no? Ahora, sí y no. Este es el agujero que tú perforas. Con mucha imaginación es un círculo, ¿no? Cuando yo genero un pozo, cuando yo evalúo un pozo, yo estoy hablando de una densidad de lodo constante. Es correcto. Aquí voy a considerar que todo el lodo es constante. No hay separación de fases, es una presión hidrostática. Entonces, la teoría nos dice que en fluidos, con mucho trabajo son curvas, es que estoy dibujando con el mouse, son flechitas. La distribución de presión en el agujero es igual en todo el pozo, ¿no? Pero eso es dentro del pozo. A nivel de la formación, nosotros tenemos esfuerzos radiales, esfuerzos tangenciales, esfuerzos radiales que comúnmente son los que se están ejerciendo perpendiculares a las paredes, esfuerzos tangenciales que están orientados paralelos a la pared del agujero y esfuerzos axiales que están respecto, lo voy a poner como un punto, respecto a la sobrecarga o el perfil vertical, ¿no? Pero estos esfuerzos que se generan por la perturbación de un agujero están sometidos por dos esfuerzos principales, que es el esfuerzo mínimo, horizontal mínimo, y es el esfuerzo horizontal máximo. Entonces, cuando yo someto un pozo a contraste de esfuerzos, bueno, cuando yo perturbo la roca y construyo un agujero sobre él, hay una perturbación de esfuerzos. Pero, dado que tengo dos esfuerzos que son ortogonales y uno es mayor que otro, la concentración de esfuerzos que se genera en un pozo respecto al otro no es la misma, simplemente por el hecho de la magnitud de estos dos esfuerzos. Por tal motivo, aunque yo mantenga un fluido homogéneo de una sola fase en el pozo, la concentración de esfuerzos en la pared de un punto respecto a otro esfuerzo no es la misma. Eso significa que va a haber una pared del pozo que va a estar en mayor contraste respecto a otra. Entonces, el colapso que yo evalúe de una pared aquí va a ser muy diferente al colapso que yo evalúe de la pared acá. Entonces, el colapso que vemos aquí siempre va a ser el colapso que se evalúa en mayor concentración, que es el que está orientado al esfuerzo horizontal máximo. Entonces, yo puedo tener un fluido homogéneo, pero eso no significa que necesariamente el pozo va a estar siempre en constante estabilidad, simplemente por la naturaleza de la formación. Lo que tengo que hacer ahí es siempre evaluar una densidad de lodo que esté ligeramente por encima del colapso para yo evitar que ese agujero, en vez de ser un cilindro perfecto, sea un óvalo, ¿no? Que en realidad, físicamente, así es. Entonces, no sé si entender su punto de por qué varían esas fuerzas de cohesión. Van a variar inevitablemente porque la presión que yo estoy ejerciendo en el pozo es homogénea. No va a ser capaz de sostener la magnitud de estos esfuerzos. Siempre va a ser una mayor que otra, por naturaleza.
pero sí nos puede ayudar bien calculada las densidades equivalentes de circulación, ¿no? Ah, claro que sí, 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 es correcto. Eso es lo ¿Qué es que lo que tenemos que hacer ahí? Una vez que tú vas evaluando, por eso es importante que entendamos el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, porque ya tenemos la trayectoria, ya tenemos la columna, digo la litología con los registros sintéticos, ya tenemos la columna y ya tenemos la ventana de compresiones. Ahora lo que sigue es diseñar el pozo. ¿Cómo? Pues uno, aislándolo correctamente. Pero el pozo entra en dos condiciones. Una condición estática y una condición dinámica. Una condición estática es la condición de presión a la cual el pozo está sometido cuando no tiene ninguna operación. Pero cuando el pozo entra en operación, que está perforando, que está bajando un liner, que está realizando una cementación, que está haciendo un viaje, entra en una condición dinámica. Esa condición dinámica siempre va a generar un equivalente de circulación. Ese es el motivo por el cual cuando uno diseña no solamente debe considerar cuál es la variación de geopresiones que voy a tener durante toda la sección a perforar, sino cuál es la densidad equivalente, no voy a decir de circulación, sino que puede ser equivalente cementando, equivalente en un viaje, equivalente en un repaso, equivalente bajando un liner, etcétera, que se va a ver sometido el pozo para que durante esa bajada no rebase el límite superior y yo vea la pérdida. Entonces, ese límite va a ser el equivalente de circulación, siempre es mayor que la densidad de lodo estática, y eso se debe a que el equivalente de circulación es la caída de presión que se genera, las caídas de presión por fricción que se generan en el anular, y son una función de la longitud de la trayectoria a perforar. Creo que hablo más específico de esto, de qué es la equivalente de circulación. Cuando yo perforo un pozo, ese pozo entra en una condición estática, que es esta, ¿no? La densidad equivalente estática. Esta densidad equivalente estática no necesariamente es la densidad de lodo. ¿Por qué? Porque no estoy considerando los probables recortes que hay disueltos en el seno en el lodo. Yo estoy considerando que el pozo está completamente limpio y que no hay sólidos disueltos, pero muchas veces sí va a haber. Entonces, esta densidad equivalente es la densidad a condiciones estáticas que tiene el fondo del pozo, considerando el lodo más lo que pudiera tener. ¿Qué es lo que pudiera tener? Probablemente asentamiento ahí de sólidos, recortes disueltos en el mismo pozo, inclusive hay variación en las propiedades, cambios de fase, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí está muy claro, ¿no? Yo puedo tener el pozo estático con un lodo de 1,70, pero no me estoy dando cuenta que tengo cambios de fase y ese 1,70 es 1,68. Entonces, la equivalente, cuando yo hablo de la densidad equivalente estática, estoy hablando de la presión efectiva que tiene el pozo en el fondo en condiciones estáticas. No es la densidad del lodo, porque probablemente ese lodo tiene disuelto algo. Cuando ese lodo, que sería estático, ¿no? Entra en circulación, se empieza a desplazar de superficie a fondo y de fondo a superficie. Por mecánica de fluidos, para que yo pueda desplazar lodo de fondo a superficie, yo necesito una energía que desplace ese volumen de control del fondo a superficie. Entonces, para yo desplazarlo, necesito generar una caída de presión, que esa caída de presión va a ser una función de la diferencia de diámetros que puede haber entre la sarta, el agujero, la sarta y la TR y todo lo que yo tenga, ¿no? Entonces, esa caída de presión realmente es una sumatoria de caídas de presión que se generan en todo el espacio anular y sarta y TR, dividido por la profundidad más la densidad, ¿no? Entonces, una vez que tú calculas a partir del modelo riológico y los modelos de caída de presión, eh, la longitud que tienes que desplazar ese fluido a través de todo el pozo, eres capaz de evaluar cuál es la densidad que tú generas adicional por el desplazamiento, más la densidad equivalente estática te da la ICD.
¿sale? Entonces, la ECD es una función de cuánta longitud tengo que desplazar cierto volumen de fondo a superficie. En la práctica, nosotros calculamos la ECD en la zapata, en el fondo del pozo y la ECD en la zapata, ¿sale? ¿Por qué? Porque somos capaces de evaluar cuál es la caída de presión que yo tengo en condiciones dinámicas. Eso significa que cuando el pozo esté estático, en ejemplo, mi densidad de lodo está aquí, pero cuando estoy perforando, está acá. Dejo de perforar, regresa aquí. Reanudo perforación, incrementa acá. ¿De qué va a ser esa función, esa equivalente de circulación? Una, pues es una función de la caída de presión anular. El delta P está enfocado a la longitud del pozo, espacios anulares, eso va a variar muchos, espacios reducidos, genera mayor caída de presión. Las propiedades del lodo juegan un punto muy importante porque comúnmente para calcular, bueno, no sé si ya vieron los modelos riológicos y todo eso, pero un modelo riológico es una función del tipo de lodo, ¿no? Y de la fase continua que tú tengas. Entonces, con base al comportamiento riológico que tú defines en el pozo, a partir de los modelos ahí en las medidas del viscosímetro FAN, tú determinas el modelo riológico que tienes y con base a eso defines el conjunto de ecuaciones necesarias para calcular esa caída de presión y posteriormente derivar la equivalente, ¿no? Otro punto importante es la tasa de flujo, que es proporcional a la caída de presión. La rotación, que muchas veces es algo que no ven implícito, pero rotar también tiene un flujo adicional. Y posteriormente todo el equipo que vas a ocupar en superficie. Ahora, la ROP juega también un rol importante. ¿A qué me refiero? Observen. Aquí. Aquí, a ver, no sé si puedo borrar esto. No, creo que ya no. Bueno, en esta sección pueden ver que pareciera ser que esta es la densidad de lodo y esta es la caída de presión, ¿no? Y digo, este es el equivalente de circulación. Pareciera ser que aquí es constante, pero de repente aquí tiene un bajón. Entonces, probablemente ese equivalente de circulación, una de dos, está afectada por el gasto, que probablemente reduje el gasto y bajó el equivalente, o tal vez durante la perforación el fluido estaba saturado de recortes. Eso hace que dentro de la ecuación de equivalente de circulación, aquí tengo que incorporar el recorte, ¿no? Entonces, eso genera que la ROP juegue un valor adicional a este incremento de ECD. Por eso el objetivo es de que cuando yo tengo altas ROP, yo tengo una concentración de recorte en el espacio anular. Eso es por tal motivo es necesario circular todo eso a fondo a partir de parar, bombear baches, desplazarlo y entonces cuando hagan esa operación, ustedes van a ver que que le va a quitar peso a la ECD. Entonces la ROP también juega un punto importante en la equivalente de circulación, que muchas veces se nos sale de control. Y los movimientos de tubería. Nuevamente dije que la ECD es un momento dinámico, es el equivalente que tiene el lodo en condiciones dinámicas y muchas veces cuando yo voy sacando o metiendo tubería de perforación, yo tengo efectos de pistón y suaveo, tengo efectos de pistón durante la introducción de la sarta de TRs o la de liner, ¿no? Entonces, todo eso va a variar. Entonces, es un momento dinámico en el cual genera que es de presión equivalente, que es de presión que se tiene que sumar a la densidad equivalente estática, ¿no? Eh, cómo se va a comportar ese equivalente de circulación? Va a variar el pozo, va a variar de los diámetros. En este caso, este ejemplo, este es un pozo que estuvimos perforando. Es un pozo prácticamente, esta es la inclinación, partió de 0 grados en este punto, llegó casi a los 90 grados, creo que llegó como 86 a 82 grados y posteriormente se mantuvo en 82. Pero, ¿qué es lo que quiero que observen? Se mantuvo en 82, llegamos a 82 a este nivel. La línea de color negra es la densidad de lodo. La verde es la equivalente con un diámetro, ¿no? Esta es la TR de 9,5 octavos.
Entonces, probablemente el diámetro de barrena que yo traía aquí era de 12 1/4. ¿Vale? 12 1/4 perforando con 89 grados. Posteriormente yo mantuve el mismo la misma inclinación del pozo, pero ahora yo empecé a perforar con una barna de 8 1/2. Y mi densidad de lodo es esta. Ojo, la diferencia de ECD entre una y otra. Vean, esta es la densidad de lodo y esta es la ECD. Esta es la densidad de lodo y esta es la ECD en diferentes diámetros. Entonces, es importante que durante sus operaciones de perforación diseñen considerando condiciones estáticas y condiciones dinámicas, porque hay ciertas condiciones en las cuales las condiciones dinámicas tienen un mucho mayor impacto unas respecto a otras. Este ejemplo es pozo con la misma inclinación, pero diferente diámetro, y vean cómo se ve reflejado la ICD. Entonces, siempre es importante tenerlo en cuenta. Ahora, punto importante. Vamos a analizar primero la gráfica de la derecha. Yo voy a tener condiciones dinámicas positivas y negativas. ¿Qué significa? Significa que voy a crear condiciones de operación en las cuales la ICD va a incrementar la densidad de lodo, o en este caso la equivalente estática, pero va a tener otras condiciones en las que la ICD va a decrementar la densidad estática. Entonces, cuando yo voy haciendo un viaje bajando para reconocer fondo, ya sea con SARTA, con TR, estoy corriendo un casing, estoy realizando una cementación, en todos esos casos yo genero ECD, pero el caso más crítico es cuando yo estoy cementando. Comúnmente, esa es la condición de ECD más grande que yo veo en todo el pozo. Motivo por el cual cuando ustedes realicen sus diseños de cementación, se van a apoyar de su ventana operativa y van a evaluar cuál es la máxima presión que puede alcanzar el pozo. Muchas veces esa operación de cementación va a ser limitada por la equivalente que van a rebasar el gradiente de fractura, limitando el diseño de la lechada, la cima del cemento, etcétera, por el cual se tiene que acondicionar. Pero son datos que ustedes pueden utilizar para poder mejorar el diseño del pozo. Por su parte, muchas veces nosotros hacemos viajes de reconocimiento o de repaso en el cual subimos a la zapata y generamos una succión y reducimos el equivalente que muchas veces puede generar descontrol del pozo. Eso es un incremento negativo. Entonces, la condición de presión hidrostática del lodo va a cambiar dependiendo de la operación. Entonces, es importante que ustedes la tengan en mente. Por último, uno de los puntos importantes de la ECD es que consideren la profundidad. Ejemplo, este es un pozo con la misma longitud y generan la misma caída de presión de 350 psi, ambos pozos. Pero la ECD es una función del True Vertical Dip. Entonces, a pesar de que la caída de presión es la misma, en pozos más o menos el equivalente va a ser mayor, de 11.7 a 10.7. Entonces, no solamente importa la operación que estoy realizando, también importa la geometría y cómo, bajo qué condiciones estoy construyendo el agujero. ¿Dudas de esto, muchachos? No. Bueno, por mi parte no. ¿Dudas? No, creo que no. ¿Seguro? Ya vieron con la maestra y modelos relógicos y caídas de presión, ¿verdad? Y todo eso. De presión todavía, nada más las mencionamos muy superficial, bueno, no tan importantes, si son las más importantes. Y también en los modelos geológicos nos falta ver los tipos de diferentes de flujo y también, como dice el N y el K, que son también importantes en el diseño del fluido, porque apenas estamos entrando a geología, Víctor. Ok.
Bueno, bueno, el objetivo final definitivamente de la reología y todo eso va a ser definir un modelo reológico que sea capaz de describir las caídas de presión que genere el lodo para ser desplazado en todo el pozo, ¿no? En ese caso, uno de los principales objetivos de conocer la reología es conocer cuál es la presión de bombeo para desplazar el fluido a cierto gasto, con cierta geometría. Nosotros retomamos ese mismo cálculo, pero simplemente lo consideramos la caída de presión que se genera de la zapata, digo, del fondo del pozo a superficie, y eso sería nuestro equivalente, que más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. Pero pues el objetivo es ese, ¿no? Ya cuando lleguen ahí ya van a saber cómo van a implementar ese dato. Bueno, por último, y para no entrar en detalle en específico con esto, una vez que ya tienen el modelo geomecánico del pozo, tienen los asentamientos de TR, tienen la columna geológica y ahora ya están considerando las probables equivalentes que van a manejar durante toda la sección a perforar, ahora sí diseñan nuevamente el mapa de perforación para el pozo. Esto ya es el análisis de todas las operaciones que realizaron los pozos de correlación, lo que se vio en geociencias, lo que ustedes vieron ahora en la nueva propuesta de asentamientos. Tal vez hicieron un asentamiento que tiene una ventana muy cerrada y ¿sabes qué? Pues con base a los pozos de correlación mejoramos el asentamiento, sin embargo vemos de que en cierto punto, bajando la TR o realizando la cementación, veamos probable pérdida, ¿no? Entonces aquí también en este mapa de perforación uno va arrojando todas esas lecciones aprendidas, qué severidad puede impactar y cuál va a ser la mitigación a utilizar, ¿no? El programa de densidad de lodo, cómo van a rotar los esfuerzos, la estabilidad del agujero respecto al azimut y en este caso, pues, dónde está posicionado el pozo. Bueno, aquí también hay algo importante conforme al lodo, Víctor. Una buena selección del fluido. Ah, para allá voy, maestra. Porque si no realmente sabemos, bueno, la geología y la litología, y ya la tenemos hasta correlacionada con otros pozos, si el fluido no nos va a ayudar a que precisamente inhiba la problemática de las formaciones, porque piensan que nada más con pura viscosidad aparente y ya con eso ya resolviste todo problema, y no están tomando en cuenta la selección del fluido específico para inhibir la naturaleza de las formaciones, porque en una forma intrínseca, una forma realmente, el que seleccionemos el fluido con la correcta capacidad de inhibición, estamos atacando, manteniendo las fuerzas de cohesión de las formaciones inestables. Porque si... Ok. Está hablando de interacción química, ¿no? No más interacción química, sino porque acuérdate que son estructuras que tú las ves en un microscopio electrónico, son fuerzas, es decir, son fuerzas hasta triangulares y axiales y todo. Entonces, el mismo fluido al inhibir, porque ayuda a que, ¿cómo te dice? Te diré, a que no se desmoronen, no se hinchen las formaciones. Si tú estás perforando arenas, pues cambia mucho la forma de cómo vas a mantener esas estructuras compactas, igual que son unas arenil, o que cuando se te está entrando mormorillonita también hidratable, o cuando se te están manejando las lutitas, pero con deleznables, con ¿cómo se llama? Con flujos de gas, flujos de agua, y sobre todo cuando viene el flujo de gas, que no nada más es sulfídrico, es CO2, está, pero cuando es metano, propano, anda, ¿eh? Y cuando estás perforando, por ejemplo, los hidruros de metano, que están formando ceras alrededor de la tubería de perforación, entonces realmente juega un papel muy importante para que ayudes a todos de tu programa una buena selección de fluidos. Ahorita precisamente están fallando los sistemas de bombeo, se están echando bombas, se están incendiando pozos, porque el fluido no es el correcto. Las condiciones también de inhibición, de hidrológicas y tisotrópicas del fluido no están compaginadas
para que tú puedas a eficientar los sistemas de bombeo, y entonces pues, realmente estás forzando las máquinas, estás forzando el corazón, que es la máquina, el bombeo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la selección buena de los fluidos cuanto a bloquear esas estructuras, esas fuerzas de cohesión por naturaleza, por estructura, no nada más de química, de que potasio, no, son estructuras, estructuras cristalinas muy complejas. Entonces, pero precisamente se inhiben, las inhibes, las mantienes compactas, pero si no las mantienes compactas porque el fluido no tiene esa capacidad, tu programa se te viene muy abajo. ¿Por qué? Porque se te fracturan, se te empiezan a desmoronar. Precisamente por eso tienes muchos recortes que se están asentando en un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque se están asentando las partículas y entonces pues realmente tienen que ser viajes de limpieza y bla, 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 porque realmente tienes la capacidad, primero la de arrastre, la capacidad de inhibición de la formación a la que realmente te vas a enfrentar. ¿Y cómo? Pues vas también a correlacionar con los flujos y los sistemas también de bombeo, pero si las paredes, las formaciones, la naturaleza de las formaciones intrínseca, no las compactas, no nada más por fuerza, sino son estructuras muy específicas que hay que inhibir. Y entonces no lo están tomando en cuenta. ¿Y qué se están haciendo? Atrapamientos, sedimentación de recortes en sistema dinámico. ¿Por qué? Porque se está perdiendo esa capacidad. No le están dando la importancia de hacer una buena selectividad de los fluidos de acuerdo a la naturaleza de las formaciones. Y piensan que por software lo vas a obtener. No, son muy caprichosas. Y es más, hay estructuras ya estudiadas. Y son muy complejos. Por eso vienen los sistemas de inhibición apropiados a esas estructuras. No es nada más la química, son estructuras cristalinas, son fuerzas en el espacio. ¿Y cómo las bloqueas? ¿Cómo bloqueas a ver un metano, un butano, dentro de una estructura cristalina? Por eso no salen en Burgos, por eso tienen problemas de ¿qué? De que no saben controlar metano y propano dentro de esas estructuras cristalinas. Es un estudio, no nada más de que si no se conocen las estructuras verdaderamente, las fuerzas estructurales cristalinas de las naturalezas, de las formaciones, pues bueno, ya no es mucho pedirles, pero de acuerdo a lo que se ha aplicado en fluidos, hay muy buena selectividad, pero pues dicen que con pura viscosidad aparente perforo, que no tengo en cuenta la inhibición, que hay asentamiento de recortes en sistema dinámico. Pues todo eso, el fluido, si les ayuda, es como tener una sangre que no te va a servir, te viene un paro cardíaco, vienen los fracturamientos, las pérdidas de circulación, los asentamientos de recortes, las bombas, las forzas, y luego pues un cambio ya, que te eches 4 o 5 bombas, ya es mucho, ¿no? Y que te incendie un pozo, y que no sepan inhibir metano y propano con tanta tecnología cibernética. Pues es que tiene que hacerse un equipo de correlación, pero los fluidos los están, ¿cómo te diré? Delegando, y es la sangre. Si tú tienes una sangre mala, no sirves, Víctor. Corazón no te sirve. Todo tu programa de flujo, de tu dinámica de fluidos dentro de tus capilares, venas, esto no te va a funcionar. Así de que realmente sí es importante tener en cuenta las estructuras también, naturalezas de las formaciones cristalinas. Bueno, pero pues eso es un esfuerzo interdisciplinario. Pero yo he estado observando que ahora los fluidos, muy mal la reología y no tienen capacidad de inhibición. Y ya nada más se van porque son CO2 y metano y butano y propano.
No es lo mismo una arena que una arcilla mormorillonítica. Su estructura cristalina cambia totalmente. Bueno, eso es un comentario con relación para que los fluidos les ayuden a mantener sus operaciones sin tanto problema, para que el sistema de bombeo, porque acuérdate de la eficiencia del corazón, tú vas a depender mucho y por eso en cementación se estructuran, se pierden, hay pérdidas. Y también en el primer intervalo ya hay pérdidas. Entonces realmente ya tienen también que abocarse a conocer esos sistemas de emisión, porque pues al departamento de químicos, nada más de la química, es potasio, metano, pero ni metano ni butano lo saben ni vivir, porque no se conocen las estructuras y las fuerzas estructurales de compactación. Entonces te digo, tengan cuidado, porque todas tus operaciones también van a depender de la naturaleza de los fluidos, de la selección para inhibir formaciones, cosa que se está, no sé si por costos pero más vale que una operación fallida te sale más cara que un costo por metro cúbico de lodo. Hay que tener correlación también, pues exigir que realmente les den los fluidos que ustedes requieren. Ok, sí, maestra, definitivamente. Maestra, estaba pensando, y bueno, ya son 2 horas, Sí, no sé si descanso. podamos reprogramar otra sesión. Sí, Realmente ya lo que sigue es asentamiento y ahora sí entramos de lleno a lo que serían los fluidos de perforación y en este caso cómo vamos a ocupar toda esa información de geociencias, geomecánica para la selección de fluidos, ¿no? Entonces, no sé qué día acordamos para terminar ya esa sesión y ¿cuándo propones comprometer. tú, Víctor? ¿Cuándo puedes tú disponer? Podría ser el viernes, nada más que estaré por confirmar la hora, ¿no? Tal vez sería no sé si por la tarde. Bueno, yo pienso que tú estarías más desocupado por la tarde, ¿no? Sí, el viernes o pudiera ser sábado. ¿Cómo la ves? Sábado a las 10, ¿qué te parece? Ok, perfecto. Sábado 10 terminamos la sesión. Y el sábado próximo terminamos, sábado que viene terminamos la sección, ¿no? Para que esté ya correlacionada, ¿no? Es correcto. Así es, maestra. Ay, pues muchas gracias, Víctor. Realmente, pues, y sirve de que repasamos biología. Este jueves vemos biología, porque pues sí, nada más hemos estado evaluando y haciendo un sistema, ¿no? Pero Ok, hay que repasar las ecuaciones y pues un repaso también de la ventana operativa. Mira, yo realmente, ¿sabes qué considero? ¿Por qué le llaman ventana operativa? Porque cuando tú vas a construir, es un espacio para ver qué hay al exterior. Entonces, pero está dimensionado. Cuando tú vas a hacer un hueco para poner una ventana, ya estás dimensionando. Por eso los gringos le pusieron window, porque son muy prácticos para que pudieran tener bien definido. Cuando vas a construir una ventana, tú tienes ya que medir el hueco donde vas a meter el espacio para ver a lo que el exterior, ¿no? Entonces, en este caso, es ver el interior de las formaciones. Tú tienes que abrir un hueco, pero está limitado para abrir, hazte cuenta, la panza de tu tierra, para ver qué tiene, para ver cómo puedes llegar, si tiene cáncer o no tiene cáncer. Entonces, pero yo me extrañaba el nombre de ventana, ¿no? Pero pues es un vocablo castellano que te permite ver al exterior, pero estás dimensionado porque hay aberturas pequeñas o aberturas más grandes, etcétera, pero están dimensionadas. El señor que diseñó, pues dimensionó muy bien los espacios en función de todos estos estudios que son muy complejos. Qué interesante, fíjate, a partir de un nombre tan sencillo, ventana. ¿Qué así te, es, maestra. qué te parece, Víctor? Porque Súper. Pues poner entonces así quedamos, maestra. bueno, Sábado. el sábado a las 10. Excelente. Pues muchas Bueno, gracias, no, chicos. pues Les gracias a agradezco. ti. Si tienen preguntas, pues escriban las jóvenes Correcto, ya no hubo sesión de preguntas. Sí, ah, pues capaciten. pudieran escribirlas y ya antes de iniciar el sábado,
respondemos, ¿no? Aquí lo importante es de que a ustedes les quede claro, entiendan la practicidad, el por qué y sobre todo cómo les puede ayudar, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes, bueno, son petroleros, bueno, ahí ya también geólogos aquí, ahora ellos ya saben cómo vamos, la clase que viene, ellos van a entender cómo nosotros utilizamos la información que ellos generan para ocuparla en perforación y los de perforación van a entender cómo vamos a ocupar lo que ellos ya hicieron para diseñar un pozo, ¿sale? Entonces escriban las dudas, las revisamos. Aquí no hay penas, pueden preguntar lo que ustedes quieran y si quieren que chequemos un punto específico, lo revisamos sin problema, ¿sale? Sí, gracias. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Nada de Gracias, nada, maestra. Gracias. gracias por tu noble cooperación, tu enseñanza, porque pues son los chicos del futuro, ¿no? Gracias, Víctor. Claro que sí, maestra, lo que necesite. Bueno, pues que tengan Gracias. excelente tarde. Igualmente, Víctor. Gracias, Chao. Igualmente, Gracias. hasta luego, bonita tarde. Hasta luego. Chao. Son más amenas, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Hasta luego, hasta nos vemos el jueves.